Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre algo que siempre venimos cada tanto desarrollando, que es el dolor. El dolor es algo que en este momento, dentro del planeta Tierra en que nos encontramos, es lo clásico que nos pasa a todos. Tenemos varios tipos de dolor, pero no hay quien no tenga dolor, por más que esté en la posición que esté y se maneje de la forma que se maneje. Las almas que estamos encarnadas acá evolucionamos de una manera determinada y necesitamos de algo que nos estimule cuando no queremos hacerlo por nuestra voluntad o no entendemos que no podemos quedarnos estancos en algún sitio donde estemos cómodos. Entonces el dolor es un gran motor para buscar el cambio. Cuando, hagamos un ejemplo práctico, cuando nosotros estamos en algún momento de nuestra posición determinada, nos duele algo del cuerpo físico, decimos me duele la pierna, o me duele el brazo, o me duele la cadera, buscamos el cambio de posición automáticamente para salir el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor funciona ahí como un aviso de algo que está mal en las estructuras físicas que tenemos. Eso es normal que pase, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a hablar de algo más importante, y haciendo un análisis más exhaustivo, como nosotros siempre solemos hacer. Nosotros en el dolor tenemos los tipos de dolor, que pueden ser la parte física. Por supuesto que los dolores físicos tienen distintos tipos de situaciones. Pueden ser dolores físicos por traumas, pueden ser dolores físicos por transitar ciertas edades que ya tienen patologías de desgaste, pueden ser dolores que tienen origen por situaciones de patologías orgánicas severas, y entonces se necesita un procedimiento de calmantes para poder avanzar en todo esto. Y en ese caso no estamos hablando de los dolores provocados, autoprovocados o autoinfligidos, o que nos infligen otros por determinadas circunstancias X. Pero por supuesto que esos son dolores de distintos tipos de niveles. Nosotros cuando hablamos de dolor tenemos que tener en cuenta que hay un umbral. Ese umbral nos dice cuál es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para soportar el dolor. Y no es el mismo. No es el mismo. Hay personas que son muy susceptibles al dolor y otras no, porque tienen el organismo propio capacidades para bloquear determinados internamente producir sustancias bioquímicas, que endorfinas y demás, que bloquean de alguna manera las zonas de dolor o las áreas de transmisión del dolor. A mí me puede doler la rodilla, pero el dolor no me llega porque yo estoy en la rodilla. Me llega al cerebro a través de las vías neuronales, los nervios, mixtos o sensitivos. Y cuando me llegan esas sensaciones de dolor, se pueden bloquear las entradas automáticamente. Lo hace el mismo organismo de uno, o lo atenúa. Y eso, y la actitud también la propia psiquis de cada uno, que nos hace más resistentes a tolerar las cosas, porque nos habitúa a eso, o porque hemos visto muchas situaciones difíciles, hemos pasado, y ya nosotros tenemos que tener en cuenta algo que a veces no se tiene en cuenta en lo general de la ley, cuando se habla de dolores. Nosotros tenemos un antecedente y un pasado espiritual hecho de vidas anteriores, donde a lo mejor hemos experimentado dolores muy muy fuertes, y ya ahora eso sirve para el alma como para una especie de contención. No nos olvidemos que nosotros como almas o psiquis
somos energías que guardamos información mucho más compleja que todo lo que nosotros vemos en nuestro organismo, ¿cierto? Bueno. Luego tenemos un dolor psíquico, o del alma, como quieran decirles, o de la mente, prefiramos. La conciencia nuestra tiene registro de esos dolores y pueden ser dolores que vienen por situaciones de temor donde no hay una razón para temer, para que haya un dolor, pero sentimos un dolor en el alma, una angustia, algo que nos busca desesperadamente alertar de que tenemos que cambiar algo interno. Y eso es importante cuando te pasa eso. Tenés que buscar por qué y para qué estás buscando estas cosas y te están pasando estas cosas. Y una vez no lo mira, no lo ve, y sigue adelante con todo. Y muchas veces eso termina en situaciones de estrés. ¿Qué es el estrés? Definitivamente es una sensación de agotamiento de los recursos físicos que nosotros tenemos para tolerar situaciones de las cuales no sabemos cómo resolver. Y eso genera una serie de problemas. Muchas veces hasta estamos estresados, lo manifestamos por no dormir, por tener actitudes de excitación, y al no darnos cuenta, ni siquiera lo registramos. Y el entorno nuestro tendría que funcionar un poquito como alerta para eso, ¿cierto? Bien. Nosotros el dolor psíquico lo tenemos que canalizar de alguna manera. ¿Cómo lo canalizamos? A través de trabajo, a través de tareas, a través de la búsqueda de una actividad que sea fuera de lo habitual, digamos, de la situación que estemos viviendo. Muchas veces esas situaciones son extremas por nosotros, por parientes cercanos, por situaciones donde ni siquiera hay recursos suficientes para determinadas cosas. Y nosotros tenemos que saber cómo superar eso. Y se puede hacer, se debe hacer, porque al despejar este tipo de dolor, el dolor tiende a ser siempre una situación, tiende a generar una parálisis, un detente, tanto el físico como el psíquico. El físico es porque de esa manera evita que nosotros rompamos o hasta dañemos alguna estructura física en mala posición o una situación difícil, avisándonos y parándonos. No solamente nos avisa, nos frena. Es cuando no podemos mover la pierna, porque nos duele tanto que necesitamos relajarlo. ¿Qué pasó? Los músculos correspondientes se han puesto tensos y frenan una situación que puede ser riesgosa para el organismo. Lo mismo pasa con el dolor psíquico. Nosotros tenemos esa angustia y si es persistente y no la podemos resolver, nos paraliza, nos bloquea proyectos, no nos deja vivir bien, no nos deja disfrutar determinadas cosas y no nos deja pensar bien. No nos deja pensar bien, ojo con eso. Eso es un tema importante porque nosotros no solamente vivimos solos como individuos, vivimos en un contexto de una sociedad. Y una sociedad que está siendo, por algunas fuerzas de interés, manejada de una manera muy astuta, que vamos a hablar después un poco de eso también para que nos demos cuenta cómo nos están intentando manejar para hacer que las nuevas generaciones del planeta Tierra, en la visión de ellos, sean de vuelta los servidores que eran en aquella antigüedad para las clases sociales elevadas, llámese reyes, príncipes, nobles, los servidores, esclavos o de trabajo. Y entonces buscan cómo repetir eso, con técnicas nuevas. Es decir, no se ha cambiado la forma mental,
de esos seres que están así encarnando de esa manera, pero sí buscan las técnicas para poder llegar a eso. Bueno, el dolor espiritual es el dolor cuando estamos ya liberados del cuerpo físico. ¿Siguen los dolores? Hay un tipo de dolor que es puede llegar a ser un poco el dolor reflejo de lo que fue nuestro cuerpo, lo que pasamos en nuestro cuerpo, pero eso se diluye enseguida. El dolor es un dolor más bien moral que sufre el espíritu, por aquellas cosas que no hizo, por comprender que hizo cosas malas, por comprender que dejó de hacer otras cosas que podían haber sido buenas para él y perdió una oportunidad. Por haber hecho, por ejemplo, abandono de personas o descuidado responsabilidades. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque como yo siempre digo, y siempre he dicho en los programas de radio también, que yo estoy convencido de lo que estoy diciendo porque lo pienso desde el punto de vista de la ciencia y de la lógica. Ahora, si no fuera así, que no hubiera evolucionismo, yo por las dudas igual me cuido. ¿Por qué me cuido mi conducta? Porque no me quisiera despertar en una dimensión determinada, de los cuales después vamos a hacer ya otros episodios, de mala manera. Uno dice, bueno, no existe nada, después de la muerte ya está, o después de la muerte veremos. Bueno, por las dudas, portate bien. ¿Y qué es portarte bien? Primero, portarte bien con vos todos los días, cuando te levantas. Cuando te levantás, tómate el minuto, atendé tu físico, porque este físico es el que te permite, con todos los problemas que uno pueda llegar a tener, vivir en esta dimensión, actuar en esta dimensión, o pasar tus pruebas en esta dimensión. Y entonces, es como, cuando hablamos así, estamos hablando de una pequeña prueba muy limitada, de poco tiempo, eso es como un sueño. ¿Vieron cuando uno se acuesta y duerme y dice, qué bien, uy, desperté, ¿cuánto dormí? 2 horas. Che, es poco. Bueno, esto es así, la vida nuestra es así, nos parece mucho, podemos vivir 90 años, pero nada. Y lo vamos a ver cuando veamos los ciclos, que en el próximo episodio vamos a tocar eso. Volvemos acá. Tenemos ese umbral. Pero si no podemos resolver el tema de los dolores psíquicos, tenemos un cuadro de depresión, porque se hace una depresión de distintos grados por no tener formas de resolver el tema. Nos va bloqueando posibilidades, nos vamos haciendo sentir impotentes y nos va cortando los brazos, como se dice, para poder hacer cosas. ¿Cómo lo resolvemos? A través de algo que nosotros siempre decimos, ejercicio de nuestra voluntad. Ay, pero yo no tengo voluntad. ¿Lo escucharon decir alguna vez? No, yo no, sí quiero, pero no puedo. No, en realidad no es que no podés. No te animás o no querés. No te animás o no querés hacer realmente la fuerza para poder resolver a través de la voluntad estas cosas. Las tenés que hacer. ¿Por qué? Porque las leyes naturales que nos dan la vida no nos ponen para sufrir. Esto es un periodo determinado de sufrimiento simplemente porque nosotros voluntariamente no sabemos encontrar el camino. Busquemos el camino. Busquemos el camino. Estamos hablando como si fueran, ¿vieron esos que hay esas cuadros, esos ejercicios que hay para encontrar un camino para llegar a la princesita o para llegar a la liberación y encontramos escollos pero lo vamos haciendo, o un rompecabezas que hay que armarlo. Nosotros, nuestra vida es un rompecabezas que está guiado. Nosotros tenemos una brújula. Esa brújula es el amor al prójimo, el amor nuestro y el amor al prójimo también, que lo tenemos que desarrollar así. Y si es posible, el amor a toda la naturaleza que nos rodea. Tratemos de usarla, no de abusarla.
Y eso va no solamente para los individuos, para todas las estructuras socioeconómicas que hoy tenemos en el mundo. Porque si no, nos estamos destruyendo nosotros. Bueno, ¿cómo superamos entonces? A través de trabajo. Hacemos un alto y decimos, yo estoy acá y estoy deprimiéndome por esto, pero tengo que buscar algo que me guste. Voy a visitar a un amigo, salgo a caminar, leo un libro, escucho música, y trato, si puedo, de tomar un respiro para bajar el estrés. Pero si yo no tengo estrés, no sabés si no tenés estrés. Si estás sometido a una situación de depresión, es posible que tengas un estrés metido que se esté incubando y eso va a ir avanzando si no lo cortas. ¿Y cómo lo cortas? A través de la voluntad. Haz el esfuerzo. ¿Cuántas veces muchas personas, y eso sobre todo en personas más grandes que los jóvenes, pero a los jóvenes también le puede pasar, dicen, no, yo hoy no tengo ganas de salir. Y se quedan porque están bien. Si hacen el esfuerzo de salir, después se van a encontrar que, qué lindo, qué bien la pasé. Bueno, ahí es. Ese es el entusiasmo de vivir, la alegría de vivir. Y la alegría de vivir, la tenemos que tener siempre. Estemos en la condición que estemos. Porque a veces uno habla del cuadro físico y dice, bueno, pero mi físico está limitado. O nací de tal manera que estoy con un bloqueo físico que no puedo moverlo. O me cuesta hasta pensar. No importa. Sentís la vida de alguna manera. Sentís la vida, aunque estés respirando nada más, ya es sentir la vida. El aire mismo. Disfrutar las fragancias si podés. Disfrutás lo que escuchás, disfrutás lo que ves. Si podés, hay muchos paisajes que uno puede ayudarse con eso para ir avanzando, disfrutando la vida, aunque uno no pueda hacer nada más que abrir los ojos y mirar un programa de televisión o de canal que nos permita visualizar paisajes, escuchar música. Busquemos siempre algo que nos llame la atención, que nos motive, que nos haga pensar, porque lo único que no nos pueden limitar, aun cuando estemos destruidos físicamente o dominados, es la mente. Nuestra mente nos permite viajar a donde queramos, ser libres, y eso libres mentalmente, y eso es lo que tenemos que hacer. Y acá viene un tema importante, porque miren lo que pasa abajo. Virus mentales. ¿Qué son los virus? Ya vamos a hacer un tratado específico para esto. Hoy en día hay, a través de los medios, algunos medios de comunicación, incluso todas las franjas etarias, formas de pensamiento adaptadas a cada psiquis. Ellos tienen la psiquis categorizada en varias características. Por ejemplo, tenés la psiquis capacitada para razonar y es independiente. Tenés la psiquis que es más fácil de dominar. Es la psiquis que es más fácil de desalentar y la psiquis que es más fácil de dominar. Todo lo que quieren es dominar y entonces hacen una serie de mensajes que son permanentes. Miren, ustedes noten algo, lo notamos acá, pero pasa en todo el resto del mundo, ¿no? En algunos medios, de acuerdo a la idiosincrasia de los pueblos, porque las almas, como vamos por afinidad, reencarnando en distintos lugares, y somos afines más o menos,
tenemos ya una especie de culturización del lugar. Nosotros, fíjense lo que pasa. Si usamos un medio de canal televisivo, encendemos y en cierto horario empezamos a ver noticias de accidentes, se repite en todos los canales, se repite el mismo accidente y no solamente accidente, después viene la etapa de los crímenes, o si no son los crímenes son los robos, permanente, es el mismo robo pero te lo repiten 25 veces. Entonces, ¿qué pasa? Te van inoculando este virus mental. ¿Qué generan? Miedo. Y vos podés decir, yo no tengo miedo. No, si yo no tengo miedo, miro eso, pero instintivamente, en tus actividades, una cosa es ser prudente, ¿no es cierto? Y otra cosa es tener miedo. El miedo te hace que a lo mejor, por miedo, lleves un arma que no sabes usar, o trates de aislarte de otras personas por si me llegan a hacer algo. Y es inconsciente eso, es una cuestión que ha quedado ahí. Ese miedo te bloquea, te hace el efecto de lo que hacía antes el dolor psíquico, te genera una especie de limitación psíquica. No lo hago por miedo, porque tengo miedo del otro, a ver si me engaña. Ahora, la prudencia, vuelvo a repetir, eso es otra cosa, tenemos que aprender a saber los límites. Ahora, de ahí a tener un miedo que no me deje hacer nada, también hay una diferencia. Nosotros tenemos que saber entender eso. Y estos virus mentales no solamente es por miedo. Por ejemplo, te dicen, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, y te lo dicen 25 voces. Al mismo tiempo, la guerra está mal, la guerra está mal, la guerra está mal, porque el malo es fulano, o tal país, y te convencen de que ese país es malo. Así hicieron durante décadas y centurias y milenios, cuando te metían en la cabeza que estaba el diablo es la maldad que nosotros tenemos encima. Si no, tendríamos que aceptar que Dios, cualquiera sea, si existe, ese Dios es imperfecto, porque hizo un ángel que se le cayó del cielo por el libre albedrío que le dio y se le puso enfrente con el mismo poder. Y eso, y lucha con él. Eso no es un argumento que tiene. Pensalo y te vas a dar cuenta que no es así. Y cuando yo digo Dios, no estoy hablando de cualquier Dios, porque si no me van a sacar, porque van a decir, los jóvenes van a decir, soy ya religioso. No, yo no soy nada religioso. Creo que hay un Dios, una fuerza creadora. Porque el orden que hay en el universo que nosotros conocemos y el que no conocemos, las leyes que nosotros vamos descubriendo en naturales, en todas las órdenes que nosotros nos permiten saber, que hay una semejanza y una intencionalidad hacia algo. Evoluciona la química, evoluciona la física cuántica, la astrofísica. Vamos hacia un avance de todas las cosas. Y nosotros somos los únicos que vamos a morir y desaparecer después de todo lo que pasamos. Somos unas estructuras maravillosamente complejas y perfectas, pero a su vez perfectibles, porque somos perfectas relativamente, pero somos muy complejas. Y las más complejas que hay, por lo menos la que conocemos en el planeta Tierra. Entonces nosotros tenemos que entender eso y decir, bueno, las leyes naturales que me crearon, que me generaron para que yo tenga conciencia hoy, a su vez me ayudan a encontrar caminos. Tengo que aprender a desprenderme de los virus mentales que me meten en la cabeza, algunos que quieren dominarme. Y no permitir eso. Esa es la verdadera libertad. Esa es la verdadera libertad. ¿Cómo la ganas?
con intelecto, con sentimientos y en el medio con discernimiento. Aprender a diferenciar las cosas. Miren, vamos a hacer este pensamiento más. Cuando nosotros tenemos que entender cómo discernimos, es tomar un tema cualquiera y no comprar lo que nos dicen. Ver lo profundo. Por ejemplo, hoy estábamos hablando del temor, del miedo. Un delincuente. Ese es el tema. Lo profundo que es. Primero, ¿por qué es delincuente? Segundo, ¿qué se hace con ese delincuente? Porque después vienen las discusiones. Lo encerramos, lo llevamos a la Antártida, lo dejamos aislado de por vida, con tal de que no nos perjudique más, le buscamos una solución y ya está. No, tenemos que pensar como sociedades cómo podemos resolver el tema de la violencia, que no se repite con más violencia. El Estado, que seríamos todos, tiene que tener capacidades para poder limitar las cosas. Eso sí. Pero a su vez, aislando al delincuente, evitando que vuelva a repetirlo, buscar las causas socioeconómicas. Para eso tenemos sociólogos, para eso tenemos psicólogos, y a su vez encontrarle solución para que la limitación que le demos al delincuente, según el grado que haya hecho de delincuencia, le sirva de aprendizaje y después controlar si realmente aprendió o no, y darle una oportunidad de resarcirse a la vida para que se pueda reconectar con la vida. Si no, es muy fácil hablar. Es difícil. Bueno, eso es una cuestión de que las sociedades tenemos que plantearnos. ¿Y qué sociedades? Las religiosas, las agnósticas, las de clase alta, la de clase media, la de clase baja, no importa. Todos somos ciudadanos del mundo. Todos estamos en la vida y todos nos vamos a morir. Entonces, miremos qué queremos hacer de nuestro mundo. ¿Un mundo de exclusión? Bueno, lo hacemos fácil. Después vemos que sí, que sigue, si lo podemos llegar a hacer. No es un mundo de exclusión, hagamos uno de inclusión. ¿Se puede? Tampoco se puede incluir tan fácil. Hay que saber cómo, hay que buscar el equilibrio. Porque lo que le pasa a uno, después nos puede pasar a todos. Y ustedes me dirán, no, a mí no, porque yo soy educado, estoy en un ambiente que me aíslo de eso. Claro, si lo pensás de la forma de vida unicista, nazco y muero y ya está, tenés a lo mejor razón. Te aíslas un poco, bueno, te puede venir el dolor por muchos lados, pero no llegar a un estado así. Bueno, pero pensá en la pluralidad de existencias y que en algún momento las leyes naturales te conviten a pasar experiencias de carencias como la que pasan los otros seres. Porque es difícil de pensar para el evolucionista que haya privilegiados en la creación. No hay privilegiados. Eso es una visión limitada. ¿Es posible? Sí, porque lo hay, evidentemente. Pero es probable que sea para toda la creación universal. No. Cero. Posibilidades, cero. Y entonces conviene pensar que sigue después. Bueno, si te gustó este episodio, ponernos un vistito que me gustó y tratarnos de seguir para ir viendo
cómo vamos siguiendo la vida que tenemos, ¿cierto? Que cada vez es un poco más difícil, pero no imposible. Bueno, que te vaya lindo y nos veremos en el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontranos en YouTube, Instagram y Spotify.